Y hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video para nuestro canal. Estoy muy emocionado de poder estar acá con un invitado especial. Este es el podcast que estoy comenzando, pero lo estoy haciendo antes de terminar el año. Ustedes lo están viendo acá el 2024, diciembre del 2024. Es este proyecto que estamos comenzando y tengo un invitado especial que por mucho tiempo he esperado que esté con nosotros en el canal. Después de muchos años ustedes lo van a conocer, él es mi papá, es un invitado especial para mí. Estamos cerrando el año con este video, con este podcast para comenzar el 2025 con más invitados, con otras personas, pero hoy día quiero presentarles acá a mi papá. Mi papá ha venido, está acá visitándonos en los Estados Unidos, va a estar una temporada acá con nosotros y estoy muy feliz de poder estar acá con él, de poder compartir este video, de poder compartir este podcast contigo, de poder hablar, saber un poco más de ti. Mi papá es de Perú y él tiene muchas cosas que nos quiere comentar, nos quiere contar sus experiencias de cómo es vivir en la selva. Nosotros venimos de la selva del Perú, venimos de un lugar súper hermoso a las orillas del río Ucayali. Y hay muchas cosas interesantes que tienes que contarnos de todas tus experiencias, lo que tú has vivido, lo que significa ser peruano viviendo en la selva. ¿Cómo estás? Bueno, agradecerte, Nico, porque yo en verdad me siento también muy emocionado de estar acá y poder compartir contigo esta experiencia, cómo vivir nosotros en la Amazonía peruana, un lugar totalmente interesante, atractivo y también considerando que son pues nuestros ancestros que nos dejaron todo este legado cultural y más aún pues el tener esta experiencia de la Amazonía, después yo creo que irnos más allá, un poquito más allá, ¿no? De todo, en todo el acontecer de nuestra realidad amazónica. Para los que, para los que no saben, yo me llamo, mi primer nombre es Mario, Mario Nicole, y mi papá, su nombre es Mario. Yo también soy Mario y en verdad un nombre que a mí me encanta porque me cuenta mi madre que ese nombre le puso mi padre gracias a un amigo piloto. Era un aviador de aquella época, de los años pues 40, y que cuando yo nací por la década del 60 y tantos, pues le gustó ese nombre y por eso lleva el nombre de Mario. A mí me encanta mi nombre y cuando tú naciste, pues también conversando con mamá, quedamos en que te llamarías Mario, Nicole, ¿ya? Y eso es lo que muy agradable para nosotros. Y es una de las cosas que muchas personas se preguntan por qué yo me llamo Nico. Y lo que no saben es que mi segundo nombre es Nicole. Y por un tiempo hubo mucha confusión en la ciudad donde vivíamos y cada vez que iban a preguntar por Mario Pinedo, mi papá es Mario Pinedo y yo también era Mario Pinedo, entonces decidí desde ese momento utilizar el segundo nombre para que me puedan ubicar mejor a mí y no confundir, porque siempre cuando enviaban cartas o documentación era para mí o para él y siempre había una confusión. Entonces por eso es que a mí me llaman Nico, bueno, y acá mi papá, Mario. Sí, sí, muy, realmente interesante y en realidad yo creo que va a haber una generación con ese nombre de Mario. Bueno, mi hijo, tu nieto ya también tiene ese nombre, Mario. Y antes de seguir, quiero que nos puedas contar un poco de tu infancia, cómo es crecer en Perú, porque sabemos que Perú es un país multicultural con muchas regiones, pero ¿cómo es crecer en Perú, específicamente en la selva? ¿Cómo es nacer en la selva peruana? ¿En qué parte naciste? ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿Qué significa para ti ser peruano amazónico? Y todo lo que eso ha influenciado en tu crecimiento, en tu desarrollo, en la manera profesional y en cómo tú estás desarrollándote ahora en tu vida diaria. Interesante porque me permite en la línea del tiempo retroceder. Retroceder ese momento pues de que yo, mis padres netamente amazónicos, mi madre de Yurimaguas, mi padre se dio a conocer también con mi madre en Yurimaguas, mi padre es descendiente sanmartinense, ¿no? Pero se encuentra con mi mamá y esa experiencia que ellos tienen de crecer cerca hace que tengan una unión familiar y esa unión familiar hace pues que tengamos una descendencia de muchos hermanos. Yo soy en la generación, soy el número 10, mi hermana mayor pues es que está bordeando aproximadamente los 80 y tantos años
y yo soy pues de esa generación, más o menos una diferencia casi de 23 años de diferencia con mi hermana la mayor. Entonces yo nací, soy el único que había nacido en la ciudad de Pucallpa, porque en esa época mi padre, ellos deciden salir de la ciudad de Yurimaguas, ya deciden salir con decisión de vivir en Iquitos, pero en ese transcurrir del viaje ellos deciden tomar esa decisión, ya estaban en la boca del río Tigre, y en esa experiencia que mi padre decide, vamos a Iquitos o a Pucallpa. Pucallpa se escuchaba a voces que era una ciudad con prosperidad porque se había conectado con la carretera principal, que es la Federico Basadre, que en ese entonces ya estaba teniendo conexión hacia lo que es la sierra y la costa. Entonces Pucallpa venía a ser un boom en ese momento. Entonces deciden ellos girar y venir hacia la ciudad de Pucallpa. Entonces, ya en los años 60 y tantos, mi padre es un comerciante próspero, con muchos comerciantes que se encontraban en la ciudad de Pucallpa, pero él dedicó más su tiempo a la parte del río. Teníamos dos embarcaciones, uno que se llamaba Lilita y otro que se llamaba El Campeón. Ya eran sus embarcaciones de mi padre, que eso comercializaba, llevando productos de primera necesidad hacia los pueblos más alejados. El abuelo se dedicaba al comercio. Al comercio, a la compra y venta de animales, cueros y carne del monte que decíamos, de la selva. Entonces fue así que yo nazco en la ciudad de Pucallpa, y ese nacimiento hace que yo nazca en el Hospital Viejo de Pucallpa, ¿ya? Porque el hospital que tenemos hoy en día y que se está modernizando, definitivamente estaba en proceso de construcción. Entonces yo nací en Pucallpa y en esa experiencia que nací fui creciendo en una aventura tan grande con mis hermanos que eran súper mayores, yo el último, mis hermanos que estudiaban en el Colegio Faustino, otros estudiaban todavía en la escuela primaria, yo que iba creciendo tuve la experiencia de tener mis primeros pasos en la escuela primaria 64013, Rosa Piccha, que le decíamos nosotros, fue mis primeros pasos de estudio. Pero antes de yo estudiar, tenemos una experiencia de haber vivido durante 3 años juntos con mi padre, porque mi padre deja de ser comerciante por cuestiones que él veía mejor tener un fondo, y él tiene un fondo en el río Pisqui. En el río Pisqui se instala él, y esa experiencia de haber vivido ahí en el río Pisqui hace de que tenga una conversación con mi madre para poder nosotros trasladarnos y poder ver cómo nos va en esa experiencia de vivir con mi padre. Para los que no son de Perú, y mucho menos hay peruanos que nos ven, y los que no son de la Amazonía, ¿dónde más o menos estamos hablando? Geográficamente, ¿en qué parte nos estamos encontrando en esa época en la cual tú estás diciendo Río Pisqui, al lugar donde ustedes iban a ir a vivir? Todo eso, ¿dónde más o menos estamos? Está entre el límite de Loreto y Ucayali. Estamos hablando parte de Loreto, cerca con Tamana, ya surcando aproximadamente algo de 8 a 9 horas, ya se encuentra el río Pisqui. Si yo puedo bajar por el río desde Pucallpa, es aproximadamente a unas 18 horas. Es un límite que se encuentra. El río Ucayali es aquel río que conecta con el Amazonas. Con el Amazonas, pero el río Ucayali tiene muchos afluentes, ¿no? Muchos afluentes que permiten acrecentar este río, porque la conformación del río Ucayali es el Tambo y el Urubamba conforman el río Ucayali, que está en la altura de Atalaya, del pueblo de Atalaya, de la provincia de Atalaya, distrito de Atalaya. Pregunto esto porque para los que nos están viendo más o menos tengan una idea, y porque muchos conocen o tienen la idea de que Perú es montaña, Machu Picchu y Lima, y ahí se acaba. Sí, pues es que el Perú tiene un vasto territorio geográfico que divide en 3 regiones, en lo que es la costa, sierra y selva. Entonces, ese vasto crecimiento o desarrollo geográficamente hablando hace que nos encontremos con una conexión desde la Amazonía hacia la sierra y hacia la selva. Entonces, no tenemos esa conectividad. Pero regresando a mi época de crecimiento,
prácticamente nos encontrábamos en aquella época, pertenecíamos todos a Loreto, ¿ya? A Loreto. Entonces, trabajamos y vivimos durante 3 años aproximadamente con mi padre, conociendo la realidad. Él trabajaba mucho con lo que es el sembrío, teníamos mucha gente que trabajaba con mi padre, porque mi padre netamente se dedica a la agricultura y él tenía una frase: trabajar en el campo, en la agricultura o en la chacra, decía él, es trabajar para hacer dinero. Tienes que sembrar 10, 15, 20 hectáreas de frijol, de maíz, de arroz, yute, teníamos maní, teníamos distintas variedades de productos agrícolas que sembraba mi padre, y manejábamos 80, 90 personas. Y nosotros en aquella época éramos los que íbamos a la escuela. Yo tuve el lujo de irme a estudiar en mi Mercedes-Benz. Mi Mercedes-Benz era una tremenda canoa que nos llevaban 4 o 5 trabajadores de mi padre a remo hasta un pueblito en las provincias de la selva que se llamaba Buenos Aires. O sea, era como que si tuvieras tu limusina. Mi limusina, porque, ¿por qué le decía yo mi Mercedes-Benz? Porque cuando era las 2 de la tarde, el trabajador de mi padre gustaba tocar con un palo grande el borde de la canoa, que tiene un sonido casi como un claxon agudo, y sabíamos que ya había llegado nuestro coche para retornar a casa. Esa es la gran experiencia que durante esos años yo estudié con mis hermanos menores, ya la época de la primaria, porque ahí terminan, 2 de mis hermanos terminan la educación primaria, por luego salen a la ciudad, en este caso a Pucallpa, para estudiar la educación secundaria. Y nos quedamos 3, mi hermana Luz Helena, Yolanda y mi persona. Somos los que quedamos a vivir esa experiencia ya de A3, porque era otra realidad, otro contexto. Recuerdo que cuando íbamos a la cosecha, teníamos la cosecha con mis hermanos, teníamos la cosecha con los trabajadores, pero también dedicábamos parte a apoyar en la cocina, porque solamente se comía 2 veces. El desayuno, que era a partir de las 7:30 de la mañana, y el almuerzo era 2 de la tarde. Y para la noche, para la cena y Y a eso. cada trabajador regresaba a su casa para poder ya... Oh, entonces ustedes lo que hacían era preparar el desayuno y el almuerzo también para ustedes y para los Para los trabajadores. trabajadores. ¿Cuántos trabajadores llegó a tener el abuelo? 80 a 90 personas. Teníamos cerca una comunidad bilingüe. Ahí teníamos a los chipivos. Muy cerca había una comunidad llamada Santa Rosa, y al frente estaba la comunidad mestiza de Buenos Aires, donde estudiábamos nosotros. Entonces, esas experiencias es las que pasábamos, porque teníamos época de cosecha en abundancia. Cosechábamos frijol, cosechábamos el arroz, cosechábamos maíz, y no solamente quedábamos ahí, sino también había la yuca, y la yuca era cosechada y procesada para hacer la farina, porque habían compañías petroleras que hacían negocio con mi padre. Entonces, ese es el trabajo. O también había la pesca. En ese entonces la pesca era abundante. Se salaba el pescado para conservarlo, y se hacían fardos para vender a la compañía que te compraba en toneladas. Entonces, esa experiencia es la que vivimos nosotros ahí. Yo creo que son mis primeros pasos para aprender a tener esa convivencia con la naturaleza. Esa convivencia que ha hecho de ver de cerca la flora y la fauna. Recuerdo que hubo una creciente, la subida del río, que permaneció algo de medio año, donde teníamos que ver las distintas especies de animales que buscaban dónde refugiarse. Cuando tú dices creciente, era que había llovido demasiado, que el río se había desbordado. Tuvimos un desborde del río. El río desbordó a tal extremo de que todo inundó, no había tierra, solamente pequeñas islas donde se podía encontrar las especies refugiadas ahí. Entonces la casa que ustedes tenían era alta para que no... En alto. Nosotros hemos vivido casi con 20 especies de serpientes que se metían en la casa. Era hecha de hoja de una palmera que se utiliza mucho en la Amazonía, que es el chebón o la chapaja. Entonces ese material se utilizaba, y las especies, estas víboras, se introducían ahí y convivían con nosotros, pero nunca hemos tenido nosotros un ataque de serpientes. Recuerdo que encontramos a un gato montés, que a mí me sorprendió,
Cuando ya regresábamos, quedó una islote y escuchábamos maullar. Nos acercamos, era un gato montés. ¿El gato montés sería un lince? Lo que explicaban, así como el perro del monte, Ajá. y el gato montés sí es un lince, pero Más de la Amazonía peruana, de la selva. sí, porque cuando me hicieron ver el gato montés, este es el gato montés, me decían que es diferente, pero el gato montés que nos encontramos nosotros era un lince con sus estos párpados parados, la cola pequeña y dos cachorros que tenían. Y durante todo el tiempo de la inundación vivieron en la casa. Cuando una madrugada nos levantamos, el río comenzó a bajar, a descender y dejaba unos inmensos barrizales. Pues esa madrugada, calculo más o menos que era una noche de luna, entre las 4:30 de la mañana, ese felino se bajó y a donde daba el cuerpo ellos avanzaban, internándose en la selva. O sea, durante el tiempo de 6 meses hemos podido convivir con ellos, que no se han puesto, en ningún momento utilizaron su cambio, sino como domésticos. Pero cuando ya sintieron que el agua bajaba, ellos comenzaron a internarse en la selva. Comenzamos a ver las cantidades de serpientes que bajaban, que nosotros lográbamos ver solamente 4 o 5, pero comenzaron a bajar esa madrugada. Veíamos serpientes, les hemos servido como un arca de Noé, la casa, ¿ya? Serpientes que bajaban y nos hemos quedado sorprendidos. ¿Qué animales hemos tenido conservándoles y que no nos sabíamos? ¿Ya? Entonces, fue así esa experiencia que mi madre, una mujer dedicada a lo que es, ella ha sido profesora, se ha dedicado mucho a lo que es la crianza de sus hijos. En esa parte, ella mantuvo y dijo, ustedes no pueden seguir educándose acá. Tenemos que ir a la ciudad en la cual a educarnos para que ustedes en algún momento lleguen a ser profesionales. Es la decisión de la abuela que optamos decir, nos vamos. Y mi padre se sorprendió, es que ya no podemos estar más tiempo, nuestros hijos crecen y ellos necesitan tener otra mirada para el trabajo, pero fue por la... ¿Cuántos años tenías en esa época ya? Yo ya estaba cumpliendo en esa época pues los 9 años. 9 años. Yo cuando salimos con un bote cargado de muchas cosas para vender en la ciudad y con ese dinero poder tener un lugar donde alquilar y vivir, ¿no? Entonces salimos con una inmensa embarcación cargados de yute, arroz, maíz, maní, chanchos, llevábamos patos porque los chanchos durante la creciente se les usó como un islote pero de madera, que ahí teníamos las especies. Entonces regresamos nosotros con toda esa experiencia y la abuela decide pues, no, vivimos acá en la ciudad y ustedes van a estudiar. Y de esa manera retornamos a la ciudad. Pero ahí hay un pequeño declive en el sentido que el abuelo decide, se van a la ciudad, yo no les apoyo, ¿no? No les apoyo, entonces nosotros regresamos a la ciudad y todos teníamos que dedicarnos al trabajo. Entonces yo recuerdo en esa época logré vender juanes. Juanes es una comida típica de la Amazonía peruana. Que sería para muchos en otros países. Por ejemplo, yo estuve en Colombia hace poco y vi que el juane en Colombia es como un tamal. Luego también hay algo muy parecido que lo comen en Guatemala, El Salvador, que en muchos de otros países le dicen tamales, pero para nosotros es el juane, porque para nosotros en Perú el tamal es totalmente diferente. Claro. Y yo pienso que es parte de la gastronomía y toda la cultura latinoamericana que se parece bastante y la influencia que se fue teniendo y es lo que vamos viendo en nuestra alimentación diaria. Es que tenemos migrantes nosotros en la selva, en esta Yaucayalina, tenemos nosotros mucha influencia española, influencia por la época del caucho, que se posesionaron portugueses, se posesionaron pues gente de distintas partes del mundo. Entonces la influencia que comenzamos a tener en la selva peruana ha ayudado a que podamos ver como resultado la gastronomía que vamos teniendo ahora. Yo creo que sí, lo que te estaba señalando era correlación cuando regresamos a la ciudad, en este caso retomando un poco de estas anécdotas como
convivencia que yo haya tenido durante mi época de niñez, de mi infancia. Entonces trabajábamos todos porque el abuelo se desatendió de nosotros y todos teníamos que trabajar para poder pagar el alquiler de la casa, pagar varios servicios que en ese entonces eran mínimos porque solamente era básico tener el agua, la casa y la luz que nos alumbrábamos con lamparín. Lamparín significa, utilizábamos en esa época el combustible querosene, ¿ya? O el petróleo. Que tenían su mechero y... Claro, usamos el mechero. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? ¿80s? No, estamos hablando de los años, entre los años 73, 74, cuando Pucallpa, como ciudad, Pucallpa, aquellos que conocen Pucallpa, recién el año 73 se comenzaron a instalar las redes eléctricas, porque las casas se vivían de sus propias motores eléctricos o algunas familias reconocidas en Pucallpa tenían hasta sus motores eléctricos que vendaban servicios a 10 o 15 familias. Entonces, recién se estaba instalando. O sea, para ese tiempo Pucallpa todavía no es lo que conocemos ahora, una ciudad Muy ligeramente moderno. desarrollada, moderna. No. ¿Ya habías estado en Lima, en la capital del Perú, para ese tiempo? No. Todavía no conocía Lima, no conocía Lima. Mis hermanos mayores sí habían tenido ya visitas en la ciudad de Lima, pero nosotros dedicábamos nuestro trabajo netamente a lo que podíamos recaudar dinero para producir y juntar el dinero para... Entonces tuve que ser vendedor de juanes, vendedor de tamales, vendía huevos con papas en el Mercado 3, que en esa época se inaugura el mercado número 3. Aquellos que conocen el mercado 3, te hablo de los años 73, 74, se inaugura en el mercado 3. Ahí es donde mi madre consigue un puesto para vender verduras. Nosotros hemos sido vendedores de verduras. Pero durante ese tiempo, mi tiempo más libre, el fin de semana, aprovechaba de coger mis lustrabotas o lustrines que nos decían para lustrar zapatos. Yo salía a lustrar zapatos y aprovechaba de lustrar zapatos. Esa experiencia que yo tuve me permitía también recoger dinero para poder, o ganarme el dinero para poder cumplir. Era muy pequeño, pero definitivamente todos teníamos que trabajar. ¿Y sientes que para ti en ese tiempo la vida fue súper dura, difícil, o era algo que no lo sentías tan pesado para ese tiempo? Te cuento que era difícil porque teníamos que buscar la forma como juntar el dinero. Muy aparte que la abuela podía hacer tantas maravillas como hacer los juanes, los tamales, las humitas y todos los estas comidas típicas de primer orden. Aparte tenía que lavar ropa. Teníamos unos familiares que tenían la posibilidad y teníamos que lavar ropas para ellos y también ir a entregar las ropas, ¿no? Entonces era un sacrificio. Era un sacrificio porque teníamos que verlas, ¿no? Ya para esos años yo iba culminando la educación primaria, entonces yo recién, el iniciar los años 80 y tantos, inicio la educación secundaria. Pero antes que sigamos por allá, yo me acuerdo que siempre nos contabas una historia y quizás puedas contarles a las personas sobre cuando estabas vendiendo tu juane y llevabas en la cabeza y te derramaron todo eso. ¿Cómo fue eso? Hoy una experiencia bastante, para recordar, dolorosa. Yo había salido con mi bandeja a vender. Bueno, me causa, te digo, un poco de nostalgia, porque yo salía con mis bandejas con Juane y estuve justo en la esquina de un colegio y estaba por bajar la bandeja para ofrecer a mis clientes y en eso aparece mi promoción y me encuentra. Oye, ¿qué estás haciendo? Yo vendo juanes. Y él siempre, sus papás tenían muchas posibilidades, ¿no? Siempre andaban en sus motos, en sus carros. Y en ese momento él saltó. El juane que se vende allá se vende con la salsa de cebolla picadas con ají charapita. Es un ají picante. Entonces, y le echan bastante jugo de limón y se hace una salsa muy agradable con su sal y es una salsa muy agradable. Entonces este compañero, en forma de burlarse,
saltó y me bañó con la salsa. Y yo empezaba a gritar porque me cayó en los ojos. No podía ver. Tal es el caso que los vecinos que estaban alrededor, los clientes, vinieron, me ayudaron, me lavaron. Y bueno, este compañero huyó de la escena. Y al lunes para ir al colegio, me comenzó a poner un sobrenombre. Y ya no me llamaba Mario, sino me decía Juane, porque es el nombre de la comida típica. Y, y fue pasando el tiempo con este compañero, hasta que ya de adultos, este compañero me encontró con su hijo. Yo estaba todavía estudiando mi superior para ser maestro. Entonces me encontré con él y él se puso a llorar. No, yo trabajaba, ya había terminado mis estudios, trabajaba en la Dirección Regional de Educación. Yo estaba trabajando por un proyecto y trabajaba en la Dirección Regional. Yo salí y en ese momento me encontró. Él maneja, en Pucallpa tenemos mucho el transporte del motocar. Entonces trabajábamos con su motocar y estaba con su hijo. Y él viene y frena y me saluda: Mario, ¿cómo estás? Nos saludamos y él se inclinó el rostro y se puso a llorar. Y le dijo a su hijo: él es un profesional. Yo no he logrado lo que él ha logrado. Él tuvo la oportunidad de ser profesional. Yo también he tenido, pero no le aprovechaba a mi padre. Yo me he burlado de este compañero y le echaba sobrenombre. ¿Ya? Y me pidió disculpas, pero a años de adulto, o sea, me pidió disculpas de esa ocurrencia, ¿no?, que pasó con este compañero. Y hasta ahora siempre tenemos un buen saludo, una buena amistad, que con él nos encontramos. Entonces, esas experiencias es lo que pasé yo en mi niñez. Posteriormente, una noche regresamos con un grupo de amigos del barrio y regresamos de una película, salíamos del cine, eran los años 1978 aproximadamente, 78, fines del 77, y pasamos por un lugar donde era un kiosco donde entregaban periódicos para vender. Ahí es donde entramos a curiosear y el señor que entregaba el periódico se llamaba Moisés, ¿ya? Moisés, y tenía él un sobrenombre muy reconocido, ahí le decían el viejo gaita, ¿ya? Entonces nos preguntó si queríamos vender periódicos, ¿ya? Y ese rato aceptamos a vender periódicos, ¿ya? Entonces, de ese momento, yo por 2 años he sido canillita, he vendido periódicos, ¿ya? Y que ganaba muchísimo más que ilustrando zapatos, ganaba muchísimo más que vendiendo las demás cosas. Yo con el dinero que ganaba vendiendo periódicos tuve la oportunidad de que mis 2 hermanas, Edelita y Luz Helena, mi hermana Luz Helena, que estudiara en ese entonces, había un curso en un centro técnico que le llamaban San Martín de Porres, para aprender inyectables, ¿ya? Y primeros auxilios, y mi hermana Edelita para que aprenda el secretariado. Yo pagaba sus mensualidades. Y eres el último. El último. Entonces, vendiendo periódico, ganábamos mucho dinero, pero yo iba creciendo, ya me hacía más jovencito, iba creciendo y sentía un poco de vergüenza, ¿ya? Entonces, en los tiempos libres que tenía, ya no quería vender periódico, por una experiencia que yo tuve a una chica que le admiraba en el colegio, estaba en la secundaria, le admiraba en la secundaria y me encontró vendiendo periódico, ¿ya? Y tuve muchísima vergüenza. Y hace que ya no venda periódico. Pero que yo tenía en el Mercado 3, tenía mi lustrabotas y tenía mi stand de revistas. En ese entonces las revistas que salían de Calimán, salían de Tamacún, salían de Superman, Batman, Robin, salían las revistas de Meteoro, salían las revistas novelas de Corintellado y otras novelas más
que tenían ilustraciones, las alquilábamos, ¿ya? Y la gente leía porque para enterarse, causar gracia, experimentar o algunas experiencias que tú contabas, ¿y dónde lo has aprendido? Leyendo las revistas, y la gente venía para curiosear y también conocer, ¿no? Y alquilábamos. Era cosa graciosa que fuera del Mercado 3 habían unas sillitas, unos bancos que habíamos puesto, y habían 10 a 15 personas que empezaban a leer desde las 7:30 de la mañana hasta las 11 de la mañana, porque ese momento había sombra. ¿Y cuánto costaba alquilar? ¿Y cómo era todo eso? El alquiler te costaba, pues, por decir, 20 céntimos en la moneda actual que tenemos en Perú, ¿no? Y ¿Pero para alquilábamos. ese tipo 20 céntimos era bastante? Sí, te podías comprar con 10 céntimos, pues, 10 panes. Wow. Ya, entonces se podía y se recaudaba. Bueno, y aparte de eso, mientras que leían, tú podías lustrar los zapatos, ¿no? Y te ganabas, ¿no? Los billetes. Esas fueron las experiencias que yo tuve. Mi mamá trabajamos en el Mercado 3 hasta el año 1984, ¿ya? El año que yo termino la educación secundaria. Y ahí me dice mi mamá que ya no podía, nos quedamos solamente los dos. Y mi mamá opta a decir los dos. Yo, como era el último, mi mamá, dejar la casa donde vivíamos para ir a la casa de mi hermano mayor. ¿Ya? En la casa de mi hermano mayor fuimos a vivir con él, dejando nuestra casa. Y de ahí empiezo yo los pininos ya. Llegué a trabajar en una empresa petrolera, que en ese entonces era Petroperú, gracias a unos amigos muy reconocidos que me conocieron. Llegué a trabajar, pero todavía no era profesional. Llegué a estudiar en el tecnológico, administración de empresas, y luego posteriormente estuve en el seminario, viviendo la experiencia con la finalidad de que en algún momento sea sacerdote. Y ya, también era parte del movimiento Scout. Yo llegué a ser parte del movimiento Scout, gracias a unos amigos también que prácticamente ellos me incursionaron, y que hasta actualmente yo soy Scout. No, me incursionaron a la vida del escultismo, pero... Bueno, yo también soy scout, toda mi familia somos scouts. Claro, yo Crecimos siendo scouts. empecé de chiquitín. Empecé desde que tenía 8 años, ¿no? Luego pasé a la experiencia del escultismo. Entonces, esas experiencias han matizado en mi vida para yo poder seguir adelante, ¿no? Seguir adelante hasta que ingresé a estudiar pedagogía. Yo quería ser psicólogo, pero mi mamá en ese entonces, vivíamos los dos, no nos alcanzaba la parte económica. Entonces me dice, la cosa más cercana que podías estudiar, como para poderte apoyar, me decía la abuela. Entonces postulé al pedagógico, estudié pedagogía desde el año 90 hasta el año 94. Yo tengo la especialidad de comunicación. Entonces, y esa experiencia me llevó a trabajar en distintos lugares, ¿no? Distintos lugares, siendo parte como un coordinador en la parte del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación, y trabajo con niños, niñas y adolescentes. Ya trabajé por muchos años esa experiencia, estudiando en el pedagógico. Le conozco a mamá, ya, yo me caso el año 92 con tu mamá. Entonces, naces tú, nace Flor, ¿no? Entonces, hacemos toda una familia, y esas experiencias la que me lleva es en la línea del tiempo de mucho agrado, de muchos recuerdos, de muchas cosas, de añoranzas que te traen y te hacen recordar. Yo creo que hay cosas que en nuestra vida va tomando su cambio, su desarrollo, vamos evolucionando y vamos teniendo ya nuevas miradas, nuevas perspectivas en lo que vas haciendo. De todo estas experiencias que tú hayas vivido o he vivido, en qué medida me ha ido dando un vuelco tanto en el aspecto personal como profesional, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, de serme familia, mamá.
yo estaba pues también joven, mamá muy jovencita, no jovencita literalmente porque ella estaba con 20, para cumplir 21 años, ella se hace mamá a los 21 años. Entonces, en esas experiencias nacen pues ustedes, todavía vivía la abuela, mi madre vivía, compartía con nosotros porque ella decía, tú eres mi único hijo, que yo jamás te voy a dejar, y estaba siempre cerca a nosotros, hasta que ella sufre su enfermedad, se agrava y todo lo demás, y llega un momento en que nos deja la abuela, ¿no? Entonces, yo mientras trabajaba, había hecho esta parte de haber trabajado mucho con el escultismo, con los scouts, también me hizo relacionar con muchas personas, tanto locales, nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, al tener esta experiencia con este amigo yugoslavo, que en realidad yo no lo podía hablar bien su nombre, él era Nikolai, ¿ya? A mí me encantaba su forma de ser de este amigo que vino al Perú a estar buen tiempo, y llegó una experiencia de que en un conversatorio, cuando nos casaríamos, yo le voy a poner el nombre de mi hijo de Nikolai, ¿no? Nikolai. A partir del año 2015, pues postulo para trabajar en un programa de gestión del riesgo para viajar a la zona de frontera, ¿ya? Yo gano el puntaje correspondiente y logro viajar a la zona de frontera. En este caso es la provincia de Purús, una provincia que se encuentra en vía aérea, nada más es la única conexión que tiene. ¿La frontera con quién? Con Brasil. Con Brasil. Con Brasil. Hay que recordar que nosotros somos frontera, todo el territorio de la Amazonía es frontera con Brasil, parte de la Amazonía Loreto es frontera con Colombia y con Ecuador. Con Ecuador. Y abajo pero un poquito con Bolivia. Es al sur. Al sur está con Bolivia. Nosotros la parte netamente amazónica estamos con Brasil, ¿no? Brasil, si te vas por el río Tamaya, llegas a Putaya, de Putaya llegas a Essahueto y a 6 horas caminando está Brasil. Si te vas por la parte del Abujao, de igual manera, viajas de repente 8 a 12 horas de viaje vía fluvial y luego tenemos la frontera con Brasil. Toda esa zona es conexión con Brasil, pero la frontera más distante es desde Pucallpa hasta Purús. En el vuelo de la Fuerza Aérea es de 1 hora con 18 minutos, porque son aviones grandes la Fuerza Aérea, pero en un avión pequeño te llevas 2 horas de vuelo. Es más lento. Es más lento, siempre y cuando el avión sea de un solo motor. Pero hay aviones que son bimotores, que llegas en menos tiempo, ¿no? Que ahora se han instalado. ¿Cómo es la frontera entre Perú y Brasil? Por esa zona. Por esa zona es una cosa interesantísima, ¿no? Interesantísima por lo que nosotros como peruanos, definitivamente nuestras fronteras no son vivas. Olvidadas. Son olvidadas porque en el caso de Purús, para llegas a la capital, que es la provincia de Purús, y de ahí para desplazarse, si quieres visitar Brasil, está a 8 horas bajando el río Purús. Frente a frente está el caserío en Perú, Palestina, ¿ya? Y tú miras Brasil, que está a 2 minutos mirando, con una ciudad con todo su desarrollo. Y es una ciudad que Brasil recién la ha inaugurado, se llama Santa Rosa, que se encuentra en el estado del Acre, ¿no? Santa Rosa. Que es moderno para nosotros, pero para ellos es una ciudad chiquitita. Es una ciudad chiquita, pero definitivamente fue creada en el año 92. Bueno, Brasil tiene una política diferente a lo que es el Perú, pues, ¿no? Una política viva, una frontera que cuenta con todo los servicios de primera necesidad, ¿ya? Entonces, para Perú es una situación totalmente abismal, ¿ya? Nuestras ciudades, nuestros caseríos son olvidados. Para que el brasilero ingrese y pueda pedir permiso al Perú, él tiene que surcar 8 horas para que recién pida permiso. Pero yo ingresó a territorio.
O sea, por Peruano. 8 horas está técnicamente sin permiso, ilegal dentro de Perú, Dentro de Perú. hasta llegar a Puerto Esperanza, que es la capital. Que recién ahí va a poder vivir y está pues a miles de kilómetros dentro del territorio peruano. Entonces, y tú vas, ni bien llegas al límite brasilero, te reciben los federales. Eh, sus, sus controles muy estrictos. Tú llegas, los federales te reciben y el control es permanente. ¿Ya? Están justo en el límite, ellos están en el límite. Entonces, justamente yo conversaba con un general y con un contraalmirante, que ellos son los reconocidos hombres de defender la patria. ¿Por qué sucede esta situación? ¿Y por qué Brasil tiene el trabajo de la frontera viva? No, que Perú tiene que ser en base al Congreso, tiene que ser aprobado y todo lo demás. Nuestras fronteras son olvidadas. Y en el caso de Purús tenemos pues que el 95% al 96% son comunidades netamente originarias, indígenas. Nuestros hermanos indígenas están los cachinahuas, están los mastanahuas, están los madijás, los junicuis, los asháninkas. Asháninkas son originarios a base de un proyecto que tuvieron y se instalaron las comunidades asháninkas. O sea, en todos esos lugares hay muchas comunidades indígenas, porque también vi que por ese lado están los no contactados, Sí, eso está en el Alto Purús. que son comunidades que últimamente se han visto muy propensas a hacer contacto con las personas por el hecho de que han estado siendo aislados de sus propios territorios y han tenido conflictos ya con mestizos que han ingresado a sus espacios, a sus áreas. Sí, a los propios indígenas. Hay una comunidad llamada Santa Rey que está por el río Curanja. Ellos fueron atacados por los no contactados. Ya ahí murieron como 8 personas en un ataque que tuvieron porque al parecer los no contactados ya creían que se están encontrando con aquellos que les van a también afectar y su acción en primer momento ha sido atacarles Como defensa, porque ellos lo conocen. Claro, como defensa han sido atacados. Fuimos a visitar porque yo trabajaba o en ese momento como gestión del riesgo, hemos visitado. Esa comunidad dejó de existir porque bajó un poquito más, a otra comunidad se instalaron. Entonces hay espacios, toda esa zona del Alto Purú son reservas y ahí podemos encontrar variedades de especies de animales en toda la flora y fauna, ¿no? Entonces, las ayudas llegan muy limitadas, son las ayudas, no hay esa fluidez para poder tener, ¿no? La comunicación hasta la vía de teléfono son limitados. ¿Cómo hacías para llamar? Para comunicarte por teléfono. Siempre nos contabas que tenías que hacer unas peripecias para poder comunicarte, que tenías que subir a un árbol. Claro, esa era la cosa más graciosa porque habían teléfonos monederos instalados en la profundidad de la selva que sus antenas llegaban solamente para el teléfono, pero me parece que eso valía para poder utilizar los celulares, pero habían señales que tú tenías que subir a unos árboles que tenían por lo menos 8 a 10 metros de altura, subir por atrás de unas escaleras, sentarte en unas copas los árboles. Yo tengo una foto del recuerdo que era un árbol de buen tamaño y estábamos en distintas ramas colocados, parecía un árbol de Navidad porque habían bastantes personas con su tratar de comunicarse. O sea, así te comunicabas, ¿no? Podías comunicarte y la señal era pésima que tú recibías. Esa es la realidad que tenemos. La educación, una educación bastante limitada para nuestros hermanos indígenas. El apoyo que llega por el gobierno es a través de los servicios de salud que tienen sus postas médicas, pero las postas médicas no son abastecidas con los medicamentos necesarios. O sea que si yo me enfermo en la frontera, prefiero irme a atenderme al lado de Brasil que quedarme en el lado peruano. Si a ti te pasa una emergencia, prefiero ir a Brasil, porque Brasil muy aparte te atiende a los medicamentos y no te cuesta nada. Yo hace poco vi un video, una información que compartían
de que en el lado peruano, creo que en una de las culturas amazónicas, creo que eran los ashánicas, un niño había metido a su boca una pila del reloj, de las linternas que sus papás usan en las comunidades indígenas. Y ese rato se trataban de comunicar con un puesto de salud en el lado peruano y no respondieron. Así que lo que hicieron los papás es embarcarles en una lancha y llevarles hasta Michel de Tamaturgo, que es en una zona de Brasil, y de Michel de Tamaturgo lo recogieron y lo llevaron hasta Cruzeiro do Sul. De Cruzeiro do Sul, que sí es el lado de Brasil, lo llevaron hasta Río Branco. En Río Branco le internaron al niño, pero al tener gravedad, porque se había tragado la pila y estaba comenzando a afectar su sistema digestivo, lo trasladaron a un hospital infantil en Manaus, sin pago alguno. Porque decían que si querían esperar que del lado, y el niño es peruano, es indígena peruano, que si el niño se quedaba en el lado peruano, moría. Y que no es el primer caso de peruanos yendo a atenderse al lado brasilero. Y eso, que yo escucho que para los brasileños la salud pública de ellos ya es mala. O sea, no me quiero imaginar la salud pública peruana de las personas en frontera. Wow, es tremendo, tremendo es la salud, ¿no? Muy aparte que tienes que pagar un derecho para tu atención médica, y nuestros hermanos indígenas siempre a los tratos a ellos a veces es un trato no adecuado. Entonces faltan muchas cosas que implementar en el lado peruano, en este caso nuestras fronteras vivas. Otra experiencia que he tenido, por ejemplo, es saber que Dándole, justo llegamos a una torrencial lluvia y estábamos para el extremo de Yurúa, a distancia de Purús. Me tocaba hacer un monitoreo a la última escuela que se llama el Pulito Sahuau, es el hito 40, y yo no sabía que es un hito. Entonces al llegar a la comunidad llegamos en una torrencial lluvia y nos dice que por favor vamos a hospedarnos en una casa X porque el río va a subir en estos momentos. Y verdad, no ha demorado ni 2 horas, el caudal del río comenzó a subir, pero a gran escala y a gran bravura. Inundado. Ya, inundado total. Bajó al día siguiente, yo me despierto, eran 6 de la mañana, y veo a todos los moradores indígenas cortando tremendos troncos. ¿Qué van a hacer? Les pregunto. Vamos a hacer un molinete, profesor, me dice. Un molinete, ¿para qué? Se llevó el hito, me dice, la erosión, ha habido el desbarrancamiento, se llevó el hito. ¿Y el hito dónde se encuentra? El hito se encontraba a una distancia lejísima. Vi tanto la habilidad de estos hermanos indígenas que en menos de 2 horas habían armado un inmenso molinete que ponían unas cuerdas de gran grosor, le engancharon al hito. El hito es una torre de aproximadamente 6 a 7 metros de altura, puro fierro, y la parte base es concreto, que debe tener algo de 3 metros de concreto. En total era como 10 metros. Claro. Entonces, esa base de concreto tiene que encajar en parte de lo que es la línea limítrofe. Entonces, comenzaron a jalar hasta que lo levantaron, lo izaron al hito. Entonces, el jefe de la comunidad era como un topógrafo imaginario. ¿Ya? Yo llego y él me dice, profesor, vamos a instalar acá, me dice el hito. ¿Y por qué? Le digo, porque acá es. Él en su cabeza tenía toda la topografía. Tú no sabes si estabas de verdad en la frontera la ubicación. ¿Y por qué no le ponemos más allá? Le señalaba. Porque a partir de 4 metros es territorio brasileño. ¿Y cómo sabes tú? No, así está, me dice, así está comprobado. ¿Ya? A mí me admiró este hombre que él tenía en la cabeza la topografía, el mapeo y todo lo demás para señalar. Pero por insistencia de mi persona, hacen que caben más allá. Porque donde querían instalar seguíamos a orilla del río, venía una próxima creciente, erosionaba y lo llevaba. Y me hacen caso, más o menos a una distancia de 10 a 15 metros de la orilla. Más dentro, ya. Cavaron y se le instaló. Se instaló, se puso el hito está
pintado mitad Brasil, la bandera brasilera y la bandera peruana. Pero ya estábamos terminando de hacer todo y nos servíamos el almuerzo porque ellos han hecho una jornada comunal y prepararon gran cantidad de alimentos y ya estábamos por almorzar, de repente escuchamos sobrevolar un helicóptero y sale el jefe y dice, ese es un helicóptero brasilero. ¿Y cómo sabe usted? No, por su tamaño y su sonido es diferente al de Perú. Sí, ¿verdad? Daba la vuelta, iba bajando hasta que lo vemos cerquita y aterrizó del hito a unos 8 a 10 metros de distancia. En el lado brasilero. Claro, era brasilero y estaba todo despejado. Aterrizó, se acomodó ahí y bajaron tremendos jefes. Entonces yo al ver eso, como peruana, pues saco mi furiosidad peruana y les digo, ¿qué van a hacer? Les digo, no sé, y venían altos jefes, con altos grados se le veía en el hombro. Ya era uno de los pilotos y venían unos comandantes y vienen y se paran justo en el límite y nos piden permiso para pasar. Y les decimos que sí podían pasar. ¿Y qué necesitaban? Es que el hito, nos dice, está mal ubicado. Entonces yo me atrevo a consultarle, pues, pero ¿y cómo sabe usted que está mal ubicado el hito? ¿Cómo sabe? No, me dice, nosotros estamos, y me trae una computadora, y abre la computadora, prende la computadora y prende todo el territorio brasilero. Y todo el territorio brasilero están con los hitos, con geolocalización y un chip que tiene el hito. Y el único hito que marcaba rojo, marcaba en la pantalla, era ese hito 40, con Perú. ¿Ya? Y que está mal ubicado. Y ellos venían a poner la ubicación y todo lo demás. Yo me quedé sorprendido. Entonces, ¿y cómo van a hacer? Y era un helicóptero grande. Abrieron la compuerta del helicóptero. Habían varios soldaditos, como 20 soldaditos, sacaron una excavadora tipo grúa. Hicieron toda la ubicación correspondiente y donde me decía el jefe indígena que ahí era el punto, y verdad que ahí fue, ahí cavaron, y lo cavaron profundo, lo pusieron, lo levantaron, lo instalaron, ya, me hace ver, cuando han instalado, se ha ubicado todas las coordenadas, comenzó luz verde a iluminar. Pero qué respuesta inmediata del ejército brasilero. Si hubiese pasado esto con Perú, Perú nunca ha respondido porque ni los tiene geolocalizado los hitos, ¿ya? Entonces, una respuesta inmediata que los que cuidan su frontera, ¿ya? A mí me ha impactado ver esa apreciación y eso les comentaba yo a los altos generales en una reunión que tuvimos sobre lo que es defensa nacional, ¿ya? Y para mí ha sido cuestionador de que un general, un almirante y todos los grandes jefes de nuestro ejército peruano, nuestra Fuerza Aérea, nuestra Marina, ¿qué territorio hacemos de resguardar, de valorarle a nuestro en lo que es defensa nacional? Cuando nuestras fronteras no son realmente valoradas, respetadas adecuadamente. Entonces, hay un tremendo descuido. Dejando a Purús y dejando a Perú, venimos acá a Estados Unidos. ¿Cómo es para ti vivir o no vivir, sino estar ahora acá en los Estados Unidos? Ya estás viniendo algunas veces por temporada, vienes, te quedas acá con nosotros. ¿Cómo es pasar y cómo es el contraste de haber estado en Purú, zona de frontera, Pucallpa, otros países, otras ciudades, al estar acá ahora en los Estados Unidos? ¿Cómo tú ves todo ese cambio? ¿Cómo tú ves a este país? ¿Cómo se percibe a Estados Unidos desde afuera? Bueno, en verdad, en principio, yo nunca ni he soñado estar acá, ni en sueños, ¿no? Ni en sueños estar acá. Y por la experiencia que hemos visitado nosotros, distintos lugares, haber recorrido también mucho el país, yo creo que le he recorrido a todo el Perú casi en un 75%, le hemos recorrido. Le hemos recorrido por varios eventos, por motivo de trabajo y eventos que teníamos y algunos países que hemos conocido, ni en sueños, ¿no? De ver acá
eh, tú estando acá hace que motive mi venida, ¿no? Motive mi venida. ¿Es Estados Unidos como muestran en las películas? No, te quería yo algo antes de llegar acá directamente, por cuando se me da la cita para ir a la embajada, definitivamente ni por acá pensaba de que yo podía tener la visa. Tan fácil, decía, no tan fácil, porque lo que se sabe es todo difícil, ¿no? Complicado para muchas personas. Complicado para muchas personas. Y por lo tanto para mí era, no soñaba, porque tenía que pasar todavía esa valla, ¿no? Esa valla. Y bueno, también nuestra fe que se hace, y voy experimentando más, que la fe mueve montañas. Yo creo que Dios hace cosas maravillosas y obra en ti. Yo fui esa vez a pasar la cita. Desde que yo estuve en la cola pasaron algo extraordinario. Y estando ya dentro de la embajada, yo llegué con una desesperación que quería ir al baño. Salí del baño, todos se habían pasado, menos yo. Voy y le digo a la señorita que yo no había pasado. Y me dijo, directamente usted pasa sus huellas. Y luego me llamaron para la entrevista. La entrevista que duró, pues yo calculo entre 25 a 28 segundos, porque entonces recién es ahí que me Eso doy fue cuenta. súper rápido la entrevista. Súper rápido, a diferencia, porque yo tenía que pasar una inmensa cola y en cada ventanilla veía pues como un sermón que les daban, o que el que solicitaba daba su sermón, que por qué razón les denegaban, salían llorando y todo lo demás. Y yo decía, me tocará a mí pues lo mismo, ¿no? Y cuando me tocó, fue una persona muy práctica, así de fácil, me dijo el por qué y para qué y todo lo demás, le expliqué y todo lo demás, y me dijo, usted está aceptado, ¿ya? Entonces, hasta ahí no creía de lo que estaba ocurriendo. Cuando yo regresé, porque me dijeron que me desconectara de todo tipo de comunicación, llegué, lo primero que ustedes fueron preguntarme. Yo les dije que sí, y que la siguiente etapa era venir, ¿no? Venir. Y yo había viajado a distintos sitios, pero menos a esta ciudad. No había volado tantas horas. Entonces, fue en ese momento que me sentía totalmente un poco, decía, ¿qué está ocurriendo, no? Ya, la primera vez que vine, estaba recorriendo, venir a un país que pues todo el mundo quiere venir, todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere muchas cosas conocer, ¿no? A un país de primer mundo. Entonces, al venir acá, pues me dio gusto que me acompañaras, porque me sentía un poco también nervioso, y venir, pues, esa experiencia fue tan extraordinaria, conocer los Estados Unidos, conocer pues el lugar donde tú vives, a donde vayamos, el orden, la limpieza, bueno, la aceptación, ¿no? Que te den y todo lo demás, es un contraste. Es interesante porque recuerdo cuando fui por ti la primera vez que viniste acá a los Estados Unidos, estuve fuera del país en total, creo que 14 horas. Llegué a Lima, salí de Miami, llegué a Lima, de Lima a Pucallpa, fui por ti, dormimos un ratito, de ahí volvimos al día siguiente. Sí. Y fue interesante y poder ver que tú estás acá conmigo. Mira, lo de atrás no es una pantalla verde. Si por muchas personas piensan que estamos en una pantalla verde, estamos acá en un lugar súper bonito, cerca a donde nosotros vivimos. Hemos decidido venir por acá para poder grabar este video. Y esa es la experiencia entonces que tú has tenido, el de poder estar acá, el de poder compartir ahora este tiempo con nosotros. Sí, de compartir, por ejemplo, de ver este espacio, me gustaría Que así fuera nuestra ciudad. que así fuera nuestra ciudad, como si estaríamos en Yarinacocha, no en uno de sus salidas hacia la laguna, pero no, es un lugar donde es limpiado, conservado y se mantiene el orden acá. Entonces, cuando yo regresé, mucha gente se preguntó, y como mucha gente no creyó, ¿no?, de que yo haya venido. Entonces, siempre con las preguntas, las interrogantes, y qué tal, cómo te va, le digo, una primera experiencia que me ha pasado esto. Y nuevamente he sido invitado por mi hijo, le digo, a pasar mi cumpleaños, que es el 20 de diciembre, de mi esposa el 22, y pasar la Navidad y el Año Nuevo, le digo, va a ser una experiencia extraordinaria. Y en un momento me preguntaba en mi modo de reflexión, Señor, ¿qué he hecho para merecer todo esto?
Entonces me preguntaba, ¿no? ¿Qué cosa estoy haciendo? ¿Y qué respuesta estoy teniendo de ti? Y eso me causa una nostalgia tan grande que Dios es algo que no se olvida de su Hijo. No sé si en mi caminar eh, eh, de mi vida he hecho tantas cosas buenas o tantas cosas que como recompensa está sucediendo todo esto. Eso es lo que te puedo decir, Nico. Me causa una nostalgia. Padre mío, muchísimas gracias. Me encantó poder compartir contigo todo esto. Cada una de las historias yo las he escuchado por muchas veces, pero siempre es una alegría poder nuevamente volver a escucharlas, poder compartir siempre eso contigo y tener horas y horas de poder conversar, de poder aprender cada día más de ti y ahora tener todo esto grabado para que más personas puedan conocer quién es el hombre que está detrás de todas las cosas que yo vengo haciendo, todas las cosas que yo he hecho, las cosas que yo sé. Él es mi papá, es mi héroe, es alguien muy especial para mí, siempre ha estado conmigo en todo tiempo, en todo momento, dándome ánimo, ayudándome a poder lograr y conquistar muchos de los sueños que he logrado. Y gracias, papito, por compartir conmigo este podcast. Eres parte de este nuevo inicio de proyecto que estamos teniendo para el canal. Estamos cerrando el año con uno de los mejores invitados que he tenido en este canal y voy a comenzar este proyecto con uno de los mejores invitados que estoy teniendo. Gracias por acompañarnos en este video y invitar a todos que puedan suscribirse, activar la campanita de notificaciones, comentar este video porque vamos a tener invitados así que nos van a contar sus experiencias. Queremos conocer a personas que nos puedan contar sus experiencias, que nos puedan contar sus vivencias y de poder cada día aprender más de lo que nosotros vamos haciendo. Gracias por estar acá con nosotros. Sí, definitivamente también me siento muy halagado por esta forma de tener un diálogo y de hacer pues una línea del tiempo, de nuestra vivencia y saber que hay cosas importantísimas que nosotros a veces lo pasamos por alto, ¿no? Somos tan valiosos, como seres humanos somos tan valiosos y eso a veces algunos de mis promocionales de colegio, que ellos están a veces con una tristeza, voy siempre les digo, no hay que tener ánimo, podemos seguir haciendo algo. Aún teniendo la edad, yo creo que podemos ser responsables de nuestro propio protagonismo y cambiar esas cosas que nos ha hecho un bulto de cargar, de soltarlo y poder avanzar. Y creo que hay algo que siempre vamos a tener presente. Yo definitivamente muy agradecido y a todos pues, los que nos siguen en tu canal. Yo creo que algunos me conocen, algunos recién me están conociendo y en el momento en que quieran contactarse conmigo yo pues estaré predispuesto para poder seguir conversando. Yo soy peruano de nacimiento. Nací en una tierra tan hermosa como es la Amazonía peruana, en este caso Pucallpa, es la región Ucayali, de uno de los 24 departamentos que tiene el Perú, porque tiene una provincia constitucional que es el Callao, que somos 25, y nos encontramos en el oriente peruano, ubicado en una ciudad que hoy en día es una ciudad totalmente extraordinaria y cosmopolita que va creciendo. Quisiéramos tener mucho más de gente proactiva en hacer las cosas de manera diferente. Gracias, Nico. Muchísimas gracias y nos vemos hasta un próximo video.